es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, los colores de los árboles en invierno, el abrigo de un café caliente en una cabaña del delta, una comida reconfortante a la vera del río, la libertad de una escapada para toda la familia en ese rato que tenés para desconectarte de la rutina. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Con un solo tanque pasá de escuchar esto a escuchar esto. Poner Infinia Turbo Clean es tener más autonomía para elegir el destino y llegar sin escalas. Su tecnología hace que el motor rinda más kilómetros por cada litro. Poner Infinia es poner mucho más que un combustible. Es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Encontrá en Zaraco los precios de octubre y en cuotas. Entrá a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-1000. Consultá siempre a tu médico oculista. Zaraco es garantía de calidad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Auspicia OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar. Bueno, bienvenidos. Viernes, qué lindo llegar al viernes. Con sol en Buenos Aires, fresquito, 12.8, la humedad soñada 56% para la ciudad es buena. La presión normal, 1019 hectopascales. El viento del noroeste rotó, estaba del sur esta mañana, a 8 kilómetros, velocidad óptima 10.000 metros. Vamos a una máxima, según anticipa el servicio meteorológico, agradable, ¿sí? De 16 grados. Mañana sábado 7 de mínima, sube un poquito la mínima respecto al registro de hoy 5 y 18 la máxima, y viene un fin de semana lindo, con un poco más de sol y 18 de máxima, es un registro aceptable. Arranca el lunes con 10 y después baja un poquito martes y miércoles 8, pero vuelve el jueves a 9 de mínima. Y registros máximos aceptables, 16, 14, 13 grados. La actual 12.8. Bueno, Javier Martínez en la operación técnica, Dana Romañuk en la producción periodística y Matías Urtac en la puesta en el aire y en el informativo. Siempre es bueno encontrarse con amigos con los cuales hemos compartido muchos años de república, sobre todo de recuperación democrática del 83 para acá, cuando hay un proceso por ejemplo, tan porteño, nacidos y criados. Hemos vivido un proceso de transformación tan grande en la ciudad. Yo recuerdo cuando vino la reforma del 94, que habilitó después la reforma porteña y el proceso autonómico, y finalmente el reconocimiento como provincia, todo lo que teníamos que hacer. Yo recuerdo cuando apareció la policía y el Instituto de Formación de la Policía de la ciudad, todo lo que tuvimos que recorrer. Y apareció la ley Mordaza, ¿no? La ley Cafiero, conocida, que nos dio una autonomía de pantalones cortos. Bueno, pero ¿cuánto hemos transitado ya? Y se decía en la presentación de este libro maravilloso que tengo aquí, que tuve el honor de ser invitado, que un proceso, digamos, una república, no existe o no se perfecciona como tal
hasta que no tiene, digamos, plena autonomía, independencia de poder, y tiene un judicial, un ejecutivo y un legislativo realmente independientes. La ciudad es un ejemplo en la materia, pero todavía tiene que recorrer parte de ese camino virtuoso que ha recorrido en los últimos años, y es tener una plena autonomía. Y la justicia es fundamental, ¿sí? La justicia es fundamental, en sus diferentes fueros. Está con nosotros el doctor Omar Yassin, que ha sido secretario de Trabajo de la Nación, que tiene una enorme experiencia en la matrícula, que es un hombre que ha trabajado muchísimo justamente en el proceso autonómico y de reforma de la ciudad y de la justicia. Hace unos días se presentó un libro maravilloso que aquí tengo, Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el prólogo del doctor Grisolía, que fue profesor mío, un capo. Ahí estaba el doctor Yassin, que después se presentó en la legislatura también con el propio profesor Grisolía y juez, y hoy lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un gustazo, ¿eh? Gracias por venir. Buenos días, bueno, gracias Ignacio por la invitación. La verdad es un gusto estar con vos después de tantos años de escucharte por la radio, sí, ¿no? De aguantarme. Sos una institución. Muchos años, afortunadamente. Omar, justito antes, parece mentira, pero ayer, en la última acordada antes de la feria corta, la Corte con dos conjueces, fue 4-1 con la disidencia de Rosenkrantz, pidió un caso de Aras contra Costa y ratificó el que conoce como Ferrari María contra Levina, ¿no? Que sentó un precedente muy importante en materia autonómica, en materia de fuero laboral específicamente, y de fueros y de instancia recursiva extraordinaria ante nuestro superior Tribunal de Justicia de la ciudad, que es ejemplar en cuanto a su conformación, a su forma y a su trabajo durante décadas. Explícanos el peso de Ferrari contra Levina, explícanos por qué, porque yo escuché lo que hicieron acá, había jueces, integrantes del Ministerio Público, profesores, estudiantes, peritos, todos estaban muy satisfechos, se elaboró muchísimo. Primero, recordarnos Levinas, por qué ayer vuelve a ratificar la Corte en otro recurso, y por qué todavía tenemos que trabajar para vencer esta autonomía de pantalones cortos cada vez más largos, ¿no?, de la ciudad. Bueno, yo creo que ha entrado en un proceso la autonomía de la ciudad irreversible. Se está geometrizando, sí. Exactamente, se está potenciando cada vez más, porque encima, digamos, el fallo Levinas se dicta 15 días después de que la legislatura sanciona la ley que crea el fuero, en realidad que pone en marcha el fuero del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y este código de procedimiento para ese fuero, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se dio en 15 días, con lo cual, digamos, la Ciudad de Buenos Aires entra en una vertiente para llegar a la autonomía plena, que ya es irreversible, ¿no? Un poco para que la gente entienda, afortunadamente, para que la gente entienda lo que dice el fallo Levinas, que es de un colega tuyo, un periodista, ¿no? Sí. Famoso, que digamos, además, pobre, no le debe gustar que lo nombren por esto, porque es un juicio que perdió. Bueno, entonces, incluso es raro porque se llama Ferrari con Levina. Ferrari, el artista, el que hace... el famoso Cristo invertido. Exactamente, bueno. Que le hizo bueno, no le debe gustar que lo nombre, pero ahora es conocido como el fallo Levinas. Ahí lo que dice la Corte es que antes de como cualquier distrito, como cualquier provincia, antes de llegar a la Corte debe pasar por el Tribunal Superior de esa jurisdicción. O sea, sin impedir que se pueda llegar a la Corte como última instancia, pero antes del Tribunal Superior. Exactamente. Pero ¿por qué llega eso? Porque la Corte venía dando señales hace 30 años de esto. La Corte casi desesperadamente instaba a las partes a que se pongan de acuerdo para el traspaso de las competencias a la ciudad, porque la ciudad tiene derecho de ejercer esas competencias. Como vos bien dijiste, después de la reforma del 94, que donde se sienta, ahora que está de moda Menem, digamos, la serie, después que vos me comentaste que creo que coincido con vos. Siempre estuvo de moda, Carlos. Está bien, bueno, pero de la serie que me parece un poquito... Sí, a mí mucho no me gusta. Medio rara, pero digo, Menem quería su reelección. O sea, ¿cómo surgió la reforma laboral? Menem quería su reelección, Alfonsín, el líder de la oposición, se sienta y le sacó a Menem la Ciudad de Buenos Aires autónoma, que era un distrito que se lo llevaba el presidente de la Nación cuando ganaba. Exactamente. Y le sacó el tercer senador. Entonces, bueno, ahí tuvo que entregar eso para poder ser reelegido. Ahora, después
al año siguiente sale la ley Cafiero, que es precisamente para preservar las competencias de la nación, y ahí empezaron Antonio era un bicho terrible. O sea, lo que te daban, ahora trataban de retener, o sea, que retener en la nación todo eso, ¿no? Bueno, esa lucha hace que, bueno, ¿se acuerdan que en el gobierno de Macri recién pasó la policía? Sí, exactamente. Que cada jurisdicción que pasa tiene que pasar con sus recursos. Y la Corte venía diciendo, siéntense, esto tiene que ser por convenio. Y venía amagando. Y así fallos ¿Cómo hace la Corte en muchas cosas? Claro. ¿No? Te va diciendo, te va diciendo. No fue sorpresivo lo de Levinas. Ya a los 20 años de la reforma, dijo, esto no puede seguir así. Diciendo, equiparó a la Ciudad de Buenos Aires como una provincia. Dijo que los tribunales nacionales con asiento en la capital federal son transitorios. Hubo un fallo de la provincia de La Rioja donde había pasado algo parecido, que la Constitución decía algo respecto a la intendencia y la provincia no se lo quería dar, y dijo, no, se lo tiene que dar. O sea, a ver, digamos, cuando hay una manda constitucional hay que cumplirla. Como no la cumplieron, como la Corte dio un montón de oportunidades para cumplir, dijo, se acabó. Como no se sentaron a dialogar y hacer la transferencia ordenada y progresiva, esa era la frase, transferencia ordenada y progresiva, la Corte dice, bueno, no, miren, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es el tribunal que tiene que pasar como última instancia del distrito y luego venir a la Corte. Y eso es lo que dice el fallo Levinas, donde reconoce, digamos, antes había reconocido el derecho de la ciudad a establecer sus tribunales, de su justicia. El hecho de, por ejemplo, del Foro del Trabajo, que dice, no se creó el Foro del Trabajo con esta ley de diciembre. El Foro del Trabajo se creó con la ley número 7 del año 95, donde creó todos los fueros. Entonces, digamos, está el fuero civil, comercial, bueno, y también está el antecedente de la justicia penal que pasó competencias, o sea, los tribunales de la ciudad eran correccionales y contravencionales. Y la nación le pasó competencias penales, quiere decir que ahora, en el año 2002 y 2004, por convenio, los tribunales contravencionales de la ciudad empezaron a tener competencia penal, por eso ahora se llama penales y contravencionales. Y tomaron un montón de delitos, por eso cuando uno hace una denuncia, ahora que es una amenaza, o usurpación, ejercicio legal de medicina, es todo el fuero de penal de la ciudad. O sea que, bueno, no quiero ser muy largo, pero te doy Y ahí me acuerdo que no nos daban las cárceles tampoco, en su momento. Bueno, claro, sí, no daban lugar en las cárceles. Eso sigue. Esa lucha eterna, ¿no? Eso sigue, digamos, que es una pelea política, ¿no? Porque en realidad, digamos, si venía del gobierno anterior, que la interventora del servicio penitenciario decía, que era una ex jueza, decía que... ¿No es el Rebori? Exactamente, que le decía a la ciudad, usted detiene mucha gente, por eso no se lo... O sea, querían que... O sea, era una cuestión política de fondo. Decía, ustedes detienen mucha gente por delito que tendrían que estar suelta, por lo cual no te damos lugar en las cárceles. Y bueno, digamos, por eso actualmente hay una crisis de detenidos en la Ciudad de Buenos Aires que el Servicio Penitenciario Federal no los recibe. Ahora, doctor, la importancia de este Código Procesal Laboral. Bueno, que es una maravilla, es una maravilla. Bueno, es muy importante porque, digamos, cuando se pone en funcionamiento un tribunal, tiene que haber una ley que le dicen la ley de rito, o sea, que sería el procedimiento de cómo se llevan los juicios. Comparándolo con la ley nacional, digamos, de la justicia nacional del trabajo con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, es, por supuesto, más evolucionado, ¿no? O sea, aquí contiene todo, es una ley absolutamente ayornada para que sea ágil, para que haya inmediatez, concentración de actos, digamos... Con gente que ha estado en la Justicia Nacional, con mucha experiencia, muy comprometido. Porque hay un tema también, ¿no? Uno dice, colaboró mucha gente que digamos, trabaja en la Justicia Nacional, y de hecho también en los concursos que ya se llamó, se presentó
hasta jueces de primera instancia. Es impresionante el número. Sí, sí, sí. A jueces de Cámara 138 dieron examen y se presentaron varios jueces laborales nacionales para ser juez de Cámara. Que decían que no se querían pasar, ¿no? A ver, hay un tema. Hay un mito con eso, ¿viste? Si vamos a la generalidad, ellos se han manifestado que no quieren pasar a ser jueces de la ciudad. O sea que los tribunales nacionales, o sea, a ver, primero hay que aclarar por qué son nacionales. Porque eran los tribunales que cuando la capital era la capital federal, claro. Entonces pertenecía al presidente. Ahora, cuando se creó la ciudad autónoma, no tiene ningún sentido que haya un tribunal nacional o federal que entienda en una cuestión local. Claro. Ejemplo, digamos, despiden al chico del kiosco de acá enfrente. ¿Qué tiene de federal ese juicio de despido? Claro. O sea, ¿dónde está comprendido algo federal? Es más, digamos, la nación en este momento, o sea, todos los habitantes de la nación están solventando una justicia nacional que tiene solamente jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito distinto, ¿no? O sea, eso es lo que, por eso, digamos, le quedó el mote nacional. Ellos, digamos, no quieren ser traspasados. Yo, en la época de Mauricio Macri, ocupé un cargo también en el Ministerio de Trabajo con el ministro Triaca y intentamos llegar a un convenio para el traspaso de los tribunales del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos una resistencia muy grande y, digamos, como esas cosas no se pudo hacer, y lo que surgió después, dice, bueno, está bien, no traspasemos tribunales, traspasemos competencias. Claro. Entonces abrimos nuestros propios tribunales de la ciudad y las competencias nos van pasando. Y en ese momento estaban de acuerdo. Bueno, después terminó el gobierno de Macri, volvimos todos para atrás. Ahora no están de acuerdo en traspasar competencias, porque lo ven como un primer paso a traspasar los juzgados, pero no tendrían por qué, digamos, hoy la Justicia Nacional del Trabajo tiene un problema que son los tiempos. Claro. O sea, un juicio tarda en promedio 7 años. Si se abre un tribunal nuevo que le va a quitar expedientes, porque, digamos, la competencia de la Ciudad de Buenos Aires sustancialmente de estos tribunales, estos 10 tribunales de primera instancia y 2 salas, son los trabajadores que trabajaron en la Ciudad de Buenos Aires. No domicilio del demandado, sino que lugar de trabajo de ejecución del contrato. Entonces, eso le quitaría, yo hago un cálculo que es personal, digamos, más o menos 13.000 juicios por año. La Justicia Nacional recibe más o menos 55.000 por año. Entonces, eso haría que los tribunales nacionales trabajen con menos expediente, que puedan ser más, tener más celeridad. Bueno, pero, digamos, ahí sí ya hay un reclamo, diría, sectorial, con alguna excusa, como decir, bueno, es inconstitucional el fuero, o sea, el fuero... No está preparado, fue decir todos los claro, que digamos, porque ahora tampoco le pasan los expedientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, pese al fallo, diciendo que, bueno, en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación no está previsto, con lo cual, digamos, en cierta forma, se rebelan ante el fallo Levinas y se lo mandan directamente a la Corte, y la Corte lo agarra y se lo pasa al tribunal. En este caso que me llegó, está. Bueno, y ayer ratificó. Claro, digamos, estás muy actualizado porque justo vino, en el fallo de ayer de la Corte, ratificó la doctrina del fallo Levinas, y la importancia es que una de las cosas que le criticaban, que no es que le quita legitimidad, pero sí que le criticaban, que ese fallo Levinas fue con 4 jueces, y uno era Maqueda, que al poco tiempo se jubiló. Entonces decían, bueno, ¿por qué lo hicieron justo que se iba Maqueda? Bueno, se votaron 5. Claro. Con 2 con jueces. Bueno, esa es la diferencia. Que Levinas fue 3 jueces en la mayoría y Rosenkrantz por la minoría, diciendo que no tenían que pasar los expedientes por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Y ayer la Corte se compuso con 5 jueces, que son los 3 jueces titulares de la Corte, más 2 por sorteo, sí, que son presidentes de cámaras federales, sí, de distintos lugares del país. Bueno, y esos 5 jueces, por 4 fallos contra 1, ratificaron la doctrina de Levinas, con lo cual ya es
no puede conmoverse nunca más. Lo deja caminar la Corte al levantamiento, algunos fueron, que no quedan, listo, van a seguir llegando, vayan al Tribunal Superior. La Corte tiene esos tiempos, también, digamos, yo creo que va a haber una reacción de la Corte frente a las cámaras, ¿no? Que, digamos, no lo sé, o sea, a ver, esto es una intuición, digamos, de observar, digamos, a la Corte durante muchos años, que no sé si se va a quedar tan cruzada de brazos con la actitud de las cámaras, que verdaderamente es como que se rebelaron. Y entonces, ¿y ahí cómo juega este nuevo Código Procesal Laboral de nuestra justicia? Bueno, es muy interesante, o sea, a ver, para que vean, es ágil, trae todo el tema, a ver, quizás vamos a hablar por las novedades. Las novedades son que el principio es la virtualidad. O sea, digamos, en realidad, digamos, en la justicia nacional ocurrió la pandemia, ahí nos dimos cuenta, estaba a medio de desarrollar todo el tema y tuvimos que digamos, digitalizar todo y actuar, teleactuar, porque no había otra. Entonces, digamos, la ley nacional, digamos, es una ley del año 69, con que recibió parches, ¿no? De hecho, te comentaba antes que el sistema LEC 100 y todo lo que marca, el sistema LEC 100 es el sistema informático del Poder Judicial de la Nación, está creado por una acordada de la Corte, o sea, no por una ley. O sea, esto es una ley, digamos. Hoy en la justicia nacional uno puede quedarse sin contestar demanda o rebelde o puede perder un juicio por no seguir el procedimiento que está formado por la ley más la acordada de la Corte que estableció el sistema informático LEC 100, que digamos, a ver, algunos dicen, ¿qué es más importante, el derecho de fondo o el derecho de forma? Que sería esto. Y bueno, el derecho si no observas el derecho de forma, quedaste afuera del fondo, ¿no? O sea, un plazo te hace perder un juicio. Un plazo te hace perder un juicio por más que tengas razón. Eso sería para la gente, digamos, ¿no? Bueno, esto contiene una ley moderna y actualizada. Y todo el tema, digamos, informático está contenido acá. Y es un código, o sea, es autónomo. O sea, no remite a ningún otro código subsidiariamente, como lo es la ley nacional, que remite al Código de Procedimiento Civil y Comercial en lo que no contempla específicamente. La pregunta difícil es, ¿y qué pasa con el Código, con la ley, con la reforma laboral o la ley laboral? Bueno, a ver... ahí está, bases, ¿qué está pendiente en Argentina? La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional. Se ha avanzado en lo laboral, vos lo sabés bien. ¿Qué nos queda pendiente entonces? Bueno, a ver, yo creo que, ¿se acuerdan que la reforma se llama Ley de Emergencia Laboral? La reforma estaba contenida en el DNU del 70, que fue suspendido por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Cosa que esto también va a volver, digamos, porque no sé qué va a pasar. Pero digamos, bueno, igual también no sé qué va a pasar porque esa reforma que tenía 60 artículos se subsumió a 23 artículos cuando se dictó la ley 7 meses después. Que esos artículos reforman cosas que están tratadas en el DNU. O sea, si supongamos que el DNU llega a estar vigente, porque está para resolver la Corte, la ley que se sancionó, que entró en vigencia el 9 de julio del año pasado, reformó algunas cuestiones. Y entonces se aplica en lo que porque es una ley posterior y deroga lo anterior. O sea, va a haber una confusión de legislación. Pero lo que yo digo es que... ¿Ya podríamos hacer algo con eso? ¿Tenemos instrumentos de fondo? Sí, muchos. Pues bueno, la gente no contrata porque hay miedo a los juicios, a perder todo, la pyme. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que las pymes no contratan, puede existir este temor que, digamos, se va a disipar con el tiempo porque la ley está vigente. También está el factor económico, ¿no? O sea, que es algo que tienen que atender las pymes
por una cuestión de baja de consumo, etcétera, etcétera. Pero en realidad la ley bases, que es la 27742, por ejemplo, prolongó el periodo de prueba, o sea, de 3 meses a 6 meses, o sea que el empleador tiene 6 meses para conocer al trabajador y si, digamos, no está a la altura de lo que él esperaba, puede despedir sin pagar. Gracias, listo. Despide sin pagar indemnización por despido. Después, lo que trae, digamos, es una definición más precisa entre la locación de servicios y el contrato de trabajo. O sea, menciona en 2 partes del articulado, en el artículo 2 y el artículo 23, que si una persona está contratada con una locación de servicios y verdaderamente es una locación de servicios, o sea, no corre la presunción de la existencia de la figura laboral, que es, digamos, la presunción de la existencia de la figura laboral es que si vos venís a mi estudio y encontrás... Hay una relación encubierta. Claro, bueno, a ver, esto es el tema. O sea, si no hay una relación laboral encubierta, sino que hay verdaderamente un contrato de locación de servicio, que es que yo contrato a alguien para hacer una tarea, pero no recibe mis órdenes, sino que él se compromete a hacer la tarea, no recibe mis órdenes, no está sometido al régimen disciplinario. Es verdad, por ejemplo, la relación de los abogados con nuestros clientes. Claro. Yo puedo trabajar para una empresa y no ser empleado de la empresa. Me pago un abono. Eso es locación de servicio, existe. Claro, o con el contador, o con algunas personas. Ahora, ¿qué dice la ley? Que la reforma, que si existe un contrato de locación de servicios o de obra, y si, digamos, la persona que ejecuta el servicio factura, no hay presunción de existencia de la figura laboral. Con lo cual, digamos, si todo eso es un fraude, quien lo invoca tiene que probar que es un fraude. Antes no, antes, digamos, ya está, vos venías a mi estudio y venías alguien escribiendo en la computadora, serías testigo, bueno, ejecutó la prestación, se presume que existe una figura laboral y el que dice que no, que sería el demandado, tiene que probar que no era una relación laboral, sino que era una persona que vino a arreglarle la máquina. Pero por ejemplo, se dice, ¿no? Se escucha, para que no es abogado, sí, que la justicia laboral son pro laboratori. ¿Ahí qué pasa con eso? Bueno, a ver, hay que diferenciar 2 cosas. La ley laboral es tuitiva del trabajador, o sea, tiende a proteger al trabajador. Claro. Quiere decir que en algunos casos, digamos, aplicar la ley es aplicar algunas presunciones que marca la ley. Ahora, lo que estaría mal es cuando los jueces laborales reconocen cosas que no dice la ley. O sea, que van más allá de la ley. ¿Por qué? Porque, digamos, los abogados de parte hacemos un juicio leyendo la ley, no leyendo una interpretación del juez que va a decir lo contrario de la ley. ¿Está claro? Entonces, digamos, eso es una cuestión criticable, que, digamos, no es que lo cometen todos los jueces laborales, una minoría de los jueces, que a veces es por ideología o por digamos, por pertenencia, claro, por pertenencia, por cómo llegaron. Pero a ver, yo quiero aclarar, son los menos. O sea, no es que es una justicia cooptada por la ideología, son los menos. La mayoría de los jueces aplican bien el derecho. Pero, digamos, hay un tema que vos dijiste muy bien, y que es un tema que va a tener que resolver la justicia del trabajo de la ciudad y el Tribunal Superior, es el tema de los intereses, que tiene directa relación con la duración de los juicios. O sea, que también vale para comercial, foro comercial, para todo vale interés. Sí, pero digamos, acá hay una cuestión. Un juicio... En derecho en laboral es terrible. Es terrible porque, digamos... da un ejemplo si querés. Así no, bueno, qué sé yo, a mí alguna vez me vino a ver una mujer de una pyme, porque, a ver, una cosa que no dije de la reforma laboral, que eliminó lo que se llamó las multas. Las multas, que no eran multas, sino eran indemnizaciones en favor del trabajador por la deficiente registración o falta de registración, por la mora en el pago y por la falta de entrega del certificado de trabajo y la integración de aportes. Eso conforma un conjunto de indemnizaciones que potencian una indemnización por despido, la potenciaban a 4 o 5 veces. O sea,
5 veces lo que le correspondía. A ver, hay que aclarar algo. Digamos, está mal el empleador que tiene el trabajador en negro o lo tiene mal registrado. O sea, eso es una actitud reprochable. Tendríamos que estudiar por qué pasa eso. Claro, que ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? Claro, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué alguien prefiere tener un trabajador en negro que un trabajador en blanco? Esa es la cuestión, ¿no? Yo, digamos, me inclinaría a pensar de que si, digamos, fuera posible pagar todas las cargas que hay que pagar, la gente no se arriesgaría a tener trabajadores en negro. Pero, lamentablemente, bueno... Alta inflación, déficit fiscal, los desastres que hicimos con la Argentina en décadas. Exactamente. Bueno, y eso tiene que ver, decir, bueno, pasaron 7 años. Si uno ve una indemnización, un sueldo de 7 años, qué sé yo, deben ser 100.000 pesos o menos, 50.000 pesos. Entonces, ¿cómo actualizamos eso a la fecha de hoy? Y ahí, digamos, la Justicia Nacional del Trabajo hizo muchos criterios, hasta intervino la Corte en uno, que fue el extremo. Si aplicamos una tasa de interés, se licúa el crédito del trabajador. O sea, claro, prácticamente se benefició, el deudor, que sería el empleador, se benefició en la lentitud de la justicia. Si aplicamos cláusulas indexatorias, primero, los fallos tienen que declarar inconstitucional la ley de convertibilidad que prohíbe la indexación, que está vigente. Claro. Entonces, ¿qué dice el juez? Yo declaro inconstitucional la ley de convertibilidad. Entonces indexo. ¿Indexo con qué índice? Y agarran SER, RIPTE, IPC. O sea, eso está pendiente, me está diciendo. Claro, porque aparte que es una atribución del juez, la tasa de interés. Entonces, después también, ¿cuándo capitalizo? O sea, capitalizar es que cargo los intereses, llevo a un monto y después sobre ese monto corren nuevos intereses. Es interés del interés. Bueno, llegamos digamos, porque a veces lo que llegan a los medios son las exageraciones. Exactamente. Las cosas que están bien no llegan a los medios, pero las exageraciones, digamos, lo máximo de todo esto fue una acordada del año 23, donde le aplicaban capitalización anual, o sea, cada año se formaba un monto que a su vez corrían los intereses para el año siguiente, más un índice de indexación, más un interés. O sea, para decir el máximo, lo máximo llegó a ser IPC, o sea, precio del consumidor, más 12% más capitalización anual. Eso llegó a la Corte, era un disparate, o sea, era casi 1000 veces lo que había pasado. Eso llegó a la Corte y la Corte dijo, esto está mal, esto es inconstitucional, vuelva a la Cámara y busquen un mecanismo. Eso todavía no lo encontramos, no hay unanimidad. Ahora no hay unanimidad. Claro, baja inflación, claro. Hay otro paradigma ahora. Claro. Bueno, por ejemplo, estos tribunales que van a empezar a actuar, quizás el año que viene, en la ciudad, van a tener otro panorama. Supongamos que un juicio dura un año y tenemos una tasa de inflación del 30%. Es otra cosa. Sí, o del 12, o del 10, o del 9. Ojalá. Pero digamos, no van a tener ese... Porque hay que destacar algo. Cuando se pongan en funcionamiento estos tribunales, los expedientes que están tramitando en la Justicia Nacional van a seguir tramitando en la Justicia Nacional. No van para la ciudad. Los nuevos van a ir a la ciudad, a partir de que empiezan a funcionar. Que dijiste son 55.000 más o menos. Me dijiste por año la Justicia Nacional recibe 55.000 expedientes. Laboral. En promedio. Sí. Laborales. Sí, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Quiere decir, los expedientes que vienen acá a la capital. Sí. Hay otro componente también, que son los recursos de las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que también van a la Nación, pero van a venir a la ciudad cuando empiece a funcionar. Eso es... ¿Al Superior Tribunal? No, van a venir a los jueces de primera instancia. Porque, ¿cuándo tenemos los primeros jueces? ¿O cuándo vamos a tener? Y, digamos, ahora está el proceso de concurso. Bien. Que lo define el Consejo Supremo de la ciudad. Sí, el Consejo de la Magistratura. O sea, el sistema de todos los jueces de la ciudad tiene un rol protagónico, el Consejo de la Magistratura. Local, que tenemos local, que hace la selección y después va a la legislatura a que se apruebe y ya, digamos,
casi no interviene el Poder Ejecutivo, o sea, no hay intervención. En el Consejo de la Magistratura no hay representante del Ejecutivo de la ciudad, y en la legislatura tampoco, con lo cual es un proceso separado de la autoridad política. Independiente. ¿No? Es mejor que la Nación, porque claro. la Nación, el Consejo de la Magistratura tiene representante del Ejecutivo, y además tiene muchos representantes de la política porque vienen del Congreso, ¿no? Que digamos, cuando se eligió el modelo fue criticado, no es un organismo técnico solamente. Ahora, Mar, por tenerme 40 años o más, digamos, ¿qué ejemplo en el mundo podemos tomar? Porque siempre está el justiciable, ¿no? La persona que tiene un problema y lo va a resolver pacíficamente acudiendo a la justicia. ¿Qué es lo importante acá, digamos? Lo que la gente que no es abogado, ¿qué tiene que ver entre proceso de autonomía, de fueros, de código propio, de juzgado propio? ¿Qué es lo importante acá para la persona que nos está escuchando? Bueno, lo importante de la existencia del tribunal, de los tribunales del trabajo de la ciudad, es que, digamos, quizás nosotros no tenemos, como tienen otras provincias, una pertenencia a la provincia. O sea, ejemplo, los correntinos son correntinos, digamos, quieren ser correntinos, defienden su competencia, hasta el viejo dicho en chiste, ¿no? Que decían, si la Argentina se pone en guerra, la corriente la va a ayudar. Claro. Bueno, acá no hay un espíritu porteño. O sea, digamos, yo creo que Jorge Macri y Gabino Tapia, que es el ministro de Justicia, tomaron eso, decir, bueno, nosotros somos una jurisdicción autónoma y tenemos que tener, o sea, los porteños tenemos que tener nuestra justicia, o sea, tenemos que ser juzgados por los jueces que nosotros, seleccionamos, o sea, ser juzgados por los jueces de tu provincia, o sea, tu distrito, que es la ciudad autónoma. Eso es importante, o sea, es un derecho que tiene la gente, digamos, ¿por qué tiene que ser un juez federal el que juzgue una cuestión que es de una jurisdicción? Otro tema que va a venir, perdón que salte, es... claro, no, pero que va a venir directamente, y yo diría que va a dejar de funcionar, es el Tribunal de Trabajo de Casas Particulares. O sea, hay un tribunal específico para trabajadoras domésticas, que es un tribunal administrativo que está en la sede de la Secretaría del Trabajo. Sí. Digamos, este tribunal está desde el año 2013, pero su antecesor está del año 56, claro, por un decreto de la Libertadora. Digamos, si un juicio de una empleada de casas particulares, hoy va al Tribunal de Trabajo de Casas Particulares de la Secretaría de Trabajo, que es un tribunal administrativo de la Nación, que fue creado después de la existencia de la ciudad. Con lo cual, digamos, es como, imagínense que la Nación le hace un tribunal de este tipo a la provincia de Córdoba. Fíjate cómo te va a ir. ¿Por qué? Fíjate cómo te va a ir. ¿Por qué? O sea, no tiene razón de ser. Bueno, yo lo que creo que, digamos, bueno, inmediatamente a partir de que empiece el funcionamiento, va a absorber toda esa competencia y digamos, bueno, va a dejar, digamos, va a desaparecer, salvo que se llegue a algún acuerdo que termine con los expedientes que están. Si no, va a pasar todo a la justicia de la ciudad. Omar, ¿cómo está el tema nacional en la ciudad de subrogancia, jueces no nombrados? ¿Qué es un porcentaje altísimo? ¿Cómo está en la ciudad eso? En la ciudad está bien. O sea, el Consejo de la Magistratura está hasta donde yo sé, está al día. Digamos, en la ciudad está el fuero contencioso, administrativo y tributario y de consumo, que se agregó después el tema de conflicto de consumo, que también fue una pelea con la Nación, que lo ganó la ciudad, y está los penales, y eso funciona bien. O sea, eso yo también hablaba con los jueces nacionales, digo, acá van a estar mejor, porque en realidad, digamos, están con buena infraestructura, están con presupuesto. Y la vacancia, la subrogancia nacional es terrible. Están completos, casi, la verdad que yo no estoy en el Consejo de la Magistratura, pero nunca escuché el comentario de jueces, de juzgados que estén vacantes. Subrogados o vacantes, claro. No, se completan rápidamente, trabajan muy bien en el Consejo de la Magistratura. ¿Van a seguir otros fueros al laboral? Y yo creo que sí. O sea, a ver,
yo te decía, la ley 7 creó todos los fueros. El primer paso es el fuero del trabajo, por una cuestión de que el problema de los tribunales afecta, digamos, sobre todo la lentitud y algunos fallos, afecta a las partes. Al trabajador que quiere cobrar su crédito rápidamente, digamos, cuando la ley de contrato de trabajo puso una indemnización por despido, era para que la cobre cuando lo despidan, no que lo cobre 7 años después. 7 años después es otra cosa. Para esto, digamos, yo también soy impulsor del sistema de conciliación laboral, ¿no? O sea, sistema de conciliación laboral obligatoria, como denominado SECLO en la Ciudad de Buenos Aires, que funciona hace 30 años. Yo fui director del SECLO en el gobierno de Mauricio Macri y el ministro Triaca. Yo creo en esto, digamos, en que las partes se sienten en una mesa y se puedan poner de acuerdo. Digamos, esa etapa de conciliación va a continuar con esto. Todavía no está definido bien claro cómo, pero la ley, el Código de Procedimiento habla de que tiene que haberse concluido la etapa conciliatoria previa, con lo cual va a haber conciliación laboral. Después, entonces ahí ya hay un filtro para la justicia. O sea, que quiere decir que lo que se podía arreglar con las partes sentados en una mesa, con un conciliador laboral que es un abogado entrenado para llegar a un acuerdo, se va a arreglar. Yo cuando fui director nacional de conciliación en el Ministerio de Trabajo, el SECLO tenía un índice de entre 30 y 33% de acuerdos, y yo lo llevé al 50% de acuerdos. O sea que cada 2 conflictos se solucionaba uno. Y si no fuera así, o sea, si no existiese el SECLO, la Justicia Nacional, en vez de recibir hoy, ¿no?, 55.000 juicios, recibe más de 100.000. Digamos, por lo cual yo creo en la conciliación. Bueno, también el Código de Procedimiento le da mucha importancia a la conciliación, hace una audiencia preliminar donde lo tiene que llevar el juez con las partes, trata digamos, de motivar a una conciliación laboral, que sería un segundo filtro, ¿no? O sea, porque siempre mejor, mirá, cuando yo empecé a ejercer hace muchos años, había un almanaque de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación que decía concilie, que estaba en la sala de conciliación, concilie, siempre mejor la sentencia que hacen las partes que la que hace el juez. Ah, bueno, sí, o sea, digamos, eso no hay que perderlo de vista. Un mal arreglo con un buen juicio. Nos quedan 8 minutos, estamos hablando del doctor Omar Yacine. Omar, la pregunta es, mira, otro día agarré de casualidad una serie nueva en Netflix, una película nueva en Netflix, se llama Apocalipsis en los Trópicos. Habla del final de Bolsonaro, habla de la elección reñida, la segunda vuelta, pero habla de 2 fenómenos. El evangelismo, el crecimiento, de 30 bancas a 142 hoy, y de que a pesar de los juicios políticos, ¿no?, de Brasil, que fueron 3, Coro y demás, ellos crearon una nueva clase media por el crecimiento y desarrollo. Nosotros casi la destruimos, la clase media. O sea, nos queda pendiente sincerarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo creamos más laburo? ¿Cómo pagamos más impuestos? ¿Cómo hay más dinamismo en el mercado laboral? Porque en el fondo estamos pescando en la pecera y tenemos 50% de irregular registración o en trabajo en negro. El Estado muchas veces es el que contrata en negro. ¿Cuándo nos vamos a sincerar? Estamos cada vez más cerca de sincerarnos, ¿no? De sacarnos la careta. Sí, a ver, yo lo que digo primero... ¿Se entiende lo que te digo? Totalmente, es una pregunta muy compleja. Para un candidato a presidente, digo, no para mí. Pero digo... No, vos tenés mucha experiencia. Claro. Bueno, a ver... la gente quiere laburar y mucha gente quiere tomar 1 o 2 dependientes. Sobre todo, uy, las grandes también. Lo quieren hacer, pero ¿viste? Sí. Digamos, primero, a veces la gente tiene demasiada expectativa en lo que puede hacer una ley laboral. O sea, una ley laboral puede ayudar, pero nunca va a ser la solución la ley laboral. O sea, no va a haber que se sancione el Congreso una ley y explota la producción y todo eso. Son una serie de factores, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, también evolucionaron. Yo que hice mucho sindicalismo. Sí. Han evolucionado. Sí. Hacen ruido, pero acompañan al mismo tiempo. Ruido hacen, pero acompañan, algunos más que otros. Sí, coincido con vos que digamos,
en este momento no se ve que el problema sea el sindicalismo. Yo creo que la ley laboral ayuda, no es lo único, o sea, tiene que ayudar la economía también. Creo que el gobierno se ordenó en prioridades y dijo, primero voy a estabilizar el país, y está estabilizando el país. Después, digamos, pasará otra fase para que crezca la producción y el consumo, ¿no? Pero, digamos, yo lo que digo es que la gente no tenga tanta expectativa de que con una reforma laboral se soluciona todo, ¿no? Porque fíjate vos, vuelvo a la reforma que se sancionó, que algunos dicen, hay que hacer un... Yo a veces veo debate en televisión que hablan de cosas que hay que hacer y ya están hechas. Por ejemplo, dice, no, hay que hacer un fondo de desempleo como la construcción. Bueno, la ley 27742 da la facultad que por convenio colectivo se puedan hacer fondos de desempleo como el de la construcción. Lo que pasa es que no lo ha hecho ninguno hasta ahora. O sea, se tiene que sentar la Cámara Empresarial, hoy lo pueden hacer, se sienta la Cámara Empresarial con el sindicato y arman un fondo de desempleo y en ese gremio no hay más despido. Van al fondo de desempleo, hay un aporte y van al fondo de desempleo y cobran. Eso ya está vigente. Claro, y se ve en los gremios cuya actividad está creciendo. Ya se ve. X rubro. Lo que pasa es que eso, si bien algunos dicen, uy, hay que eliminar la indemnización por despido, a muchos empleadores depende si les sirve o no les sirve. ¿Por qué? Porque eso se creó para la construcción, que la construcción es un gremio muy particular. Yo construyo un edificio y necesito 200 obreros. Sí. Lo termino, no necesito a ninguno. Por eso hay un aporte que hace el empleador, que el primer año es el 12%, de ahí en adelante es el 8%, y cuando despide al trabajador o renuncia, le da una libreta, va y cobra. Y bien dinámico, los mecánicos igual, entran y salen, y tantos claro. Otros. Ahora, un empleado de comercio, por ahí, no sé cuál será el promedio, pero eso son 5 o 10 años el promedio. Ahí está el gitano que claro. tiene una cabeza... Pero por eso digo, claro, tiene una cabeza. Yo no sé si les conviene, o sea, tiene que ser un actuario la cuenta, no sé si les conviene una cosa así, o depende del aporte. Por ahí el aporte es 3% mensual para juntar el fondo, porque tiene que ver la cantidad de despidos. O sea, hay cosas que las tenemos. Eso ya está, el periodo de prueba ya está. Hay otro tema también que fue novedoso, que creó la ley, que es el trabajador independiente con colaboradores, que es un trabajador independiente que convoca hasta 3 trabajadores independientes para un emprendimiento. No hay relación laboral entre ellos. Eso no le pueden hacer juicio mañana. No, porque no hay relación laboral entre ellos, ni ellos le pueden hacer al organizador, ni ninguno de ellos le pueden hacer al que recibe su prestación. Eso está vigente. Y ojo. Yo me tengo que registrar no como autónomo, sino como trabajador independiente. Exactamente. Y a ver, esto... ¿Cómo es el tema? Es, por ejemplo, los que hacen changa de la construcción. Sí. Hay uno que tiene la camioneta. Todo el tiempo. Uno tiene la chata y tiene el trompito. Sí. Consigue una obra y consigue 3 vecinos, que le hace uno de albañil, que yo. Bueno, eso hasta que se sancionó esta ley, era trabajo en negro de cajón. Y estaba el de La Plata, que hacía los negocios de La Plata. El Pata Medina. Bueno, pero eso es... Han pasado cosas acá. Ha pasado cada cosa. Vos lo has visto, Matorel. Sí. Yo era la época de Mauricio, que lo metió preso. Cuando dijo, voy a incendiar la provincia, dijo. Y saltó, ¿verdad? Le dijo, voy a incendiar la provincia. Sí. Bueno, fue ese periodo, porque algunos dicen que Mauricio Macri fue débil, pero en el periodo de él fue preso el Caballo Suárez, el Pata Medina y Balcedo, el que encontraron en Uruguay con la Ponderosa, con los autos. Bueno, o sea, no fue tan débil, si bien la sociedad era otra, ¿no? Sí. Hay cosas que no le dejaban pasar a Macri y ahora la sociedad se dio cuenta. No, te decía que esto, los trabajadores independientes con colaboradores, es ideal para alguien que hace un emprendimiento nuevo. Entonces, yo quiero hacer un emprendimiento nuevo, no sé, fabricar remeras y estamparlas. Sí, o brindar software. Yo tengo la máquina, claro. Y te convoco a vos, lo convoco a Oscar, que acá no sale en cámara, pero es un amigo, y todos somos monotributistas. Es como Drupi, está en todos lados, ¿viste? Exactamente, sí, es que él de la no oscuridad... No hay uno, hay 1000 Oscar. Él maneja toda la botonera desde la oscuridad, claro. Piensan que hay uno, pero no, es como Drupi, hay 1000, dale. Oscar Pérez, ahora lo estamos quemando.
Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo. Ustedes dos no tienen relación laboral conmigo. Ninguno tenemos relación laboral con el que nos compra las remeras o que para el cual le producimos la remera. Por eso se reproduce por... No, y esto hay una página de Arca donde lo pueden hacer y hay 10.000 ya. Hay 10.000 personas que adoptaron esta figura. Ahora, lo que no se puede hacer, y que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, es que yo tengo una empresa y ustedes dos eran mis empleados, digo, ahora renuncien y vamos por... No, eso no se puede hacer. Yo no puedo cambiar de formato... No, porque sería un fraude. O sea, eran empleados y ahora los hago pasar por otra cosa. O sea, debería crear una nueva. Claro. Tendría que ser verdaderamente lo que es. O sea, un emprendimiento donde no hay... Incluso los que son colaboradores pueden ser colaboradores de otros también. O sea, no hay exclusividad. Terminamos, pero te convoco. Cuando quieras, volvé por esto, porque además está octubre, ¿no? Está octubre, que octubre tiene mucho peso en la ciudad, en Buenos Aires, en el país. El Congreso, la renovación. Estamos en un proceso muy dinámico, ¿no? Muy rico, creo yo. Sí, la verdad que bueno, es un año clave, ¿no? En ese momento se hablaba de Teaca, hoy cuánto cambió, ¿no? Y no pasó tanto tiempo. Sí. Claro, pero bueno, la tecnología, la inteligencia artificial, no llegué a todo, o sea, eso ya sería la sintonía fina de todo esto. Yo acá vi euforia, cambio del ¿sabes? mundo del trabajo. ¿Por qué vi euforia acá? Estaban todos tan contentos. Porque hay gente de mucha experiencia. Yo vi euforia este día. Bueno, por lo menos es un logro de la ciudad, ¿no? Y algo que fue muy resistido y estamos a punto de concretarlo, con la firmeza de las autoridades. Acompañaron la legislatura, hay representantes de todos los partidos políticos. La Corte Suprema, que no directamente, pero consolidó esta doctrina. A su ritmo. Yo creo que, digamos, es un paso muy importante para la ciudad y para los ciudadanos. Eso esperamos, para la gente. Esperamos que haya una justicia que tenga celeridad. O sea, que, digamos, lo que yo te decía... que resuelva para que haya más trabajo, más impuestos, más inversión. Un juicio desgasta a ambas partes. O sea... ¿Sabe tanto que cuando era chiquito, Martesín venía a jugar con el papá del estudio que estaba acá en este edificio? Exactamente. Así que imagínate si nos conoces. Omar, muchas gracias. No, la verdad, gracias. Nos quedan 1000 temas, pero bueno, así es el derecho, así es la vida del justiciable, ¿no? Da gusto hablar con vos porque estás en tema, digamos, sos abogado y estás en todos los temas, digamos, porque, viste, a veces comunicar estas cosas son difíciles porque, digamos, se lo toma... solamente un punto periodístico y, digamos, no con poca profundidad. Y vos lo tenés muy claro. Espero que la gente lo explicaste bárbaro. La entendamos, si no estamos a disposición. Por favor, gracias por la invitación. Grupi. Gracias, Oscar, impresionante. Bueno, gracias, Javier. Final de Buenas Razones. Buen fin de semana. Dios es gerente. El lunes a las 12 nos reencontramos. Gracias y chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.